Amén. Entonces, el tema de hoy es la respuesta de Dios. Dígale que está al lado, Dios habla. Dígale que está al lado, Dios habla. Dios es un Dios que tiene boca y habla y tiene oídos y te oye. Dios habla. Hasta el día de hoy Dios sigue hablando. Amén. La respuesta de Dios. Y para dar inicio vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo capítulo 40, versículo 1. Esos son los versículos de introducción. Salmo capítulo 40, versículo 1. Y de ahí nos vamos a ir a Salmo 34, versículo 4. Mire lo que dice Salmo 41. Si usted no tiene Biblia, puede leer las pantallas, ahí está para apoyarle. Mire lo que dice. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Una vez más, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahora vamos a Salmo 34, versículo 4. Mire lo que dice Salmos 34, versículo. Hermanos, si usted no sabe dónde está el libro de Salmos en la Biblia, es el libro más fácil de buscar en la Biblia. Mire lo que dice Salmos capítulo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Tome asiento. Estamos mirando un patrón de clamor. Dios oye y responde. Diga conmigo, Dios oye y responde. Dios oye y responde. No entendemos muchas veces la situación tan grave que vivimos. Muchas veces nos preocupamos y decimos cosas como: ¿por qué nos pasa esto si somos hijos de Dios? O cosas como: hemos servido a Dios fielmente, ¿por qué me está sucediendo esto? Muchas veces no entendemos, no sabemos y queremos una respuesta de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustaría una respuesta inmediata en los momentos de necesidad? Pero lamentablemente no todo el tiempo es así. No todo el tiempo vamos a tener una respuesta que va a satisfacer esas cuestiones, esas preguntas que tenemos. Me imagino que en este año y los años antecedentes nosotros teníamos preguntas a muchas situaciones de nuestra vida y tal vez terminamos el año con más preguntas que respuestas. Y es que la vida es así. Pero algo tenemos que saber, debemos estar contentos en saber que así como Dios tiene todo bajo control, diga conmigo, Dios tiene todo bajo control. Nuestro sufrimiento también lo tiene bajo control. Y Él lo permite. Esto es lo más eficaz. El sufrimiento Él lo permite, porque es a través de la prueba, es a través de la tentación que nuestra fe escala a niveles mayores. Si no hay prueba, si no hay sufrimiento, no hay manera de ejercitar nuestra fe. Alguien dice: este año vamos a desafiar la fe. Este año vamos a escalar a alturas mayores. Este año estaba en un nivel, pero el año que viene iré a un mayor nivel de fe en Dios. Muchas veces cuando comenzamos a decaer en fe, nosotros tenemos la tendencia de creer que nosotros somos el mundo. El mundo no eres tú. El mundo es mucho más. Y si el mundo es mucho más, Dios lo controla. Y si Dios controla este mundo y universo tan grande, también Dios está en control de tu sufrimiento. Aleluya. Espera en Dios, porque aún hay razón de alabarle. Aleluya. Aún hay razón de exaltarle. Aún hay razón de decir: gracias, Señor. Hasta aquí me ayudó Jehová. ¿Cuántos pueden terminar este día diciendo: hasta aquí me ayudó el Señor? Es poner en reto nuestra fe. Y hoy en este día vamos a hablar de un personaje. Estaba analizando esto, llevo ya una semana analizando esto y me impresionó.
Hoy vamos a hablar de un personaje llamado Job. ¿Cuántos conocen a Job en la Biblia? Job fue un hombre próspero de alma, como próspero en riquezas y en teneres. Pero llegó una situación que puso a prueba la fe de Job. Esta prueba fue permitida por Dios, más de paso. No es una circunstancia que vino a él de repente. En la vista, en la óptica divina de Dios, era permitido. La situación fue permitida. Como muchos de ustedes ahora están quejándose de Dios y están preguntando por qué está pasando esto en mi vida, te quiero decir que no hay nada que Dios no conozca. Todo lo conoce, todo lo conoce y todo lo ha permitido. ¿Por qué? Porque las cosas no terminan en derrota en Dios, las cosas terminan en gloria. Llegó una situación que puso a prueba la fe de Job. Esta prueba fue permitida por Dios para mostrarle a Satanás que aún hay personas que honran a Dios, no importando las circunstancias que se estén viviendo. ¿Cuántas personas aquí dicen: yo adoro a Dios en lo bueno y en lo malo, en lo alto y en lo bajo? Mi alabanza estará de continuo en mi boca y nada lo va a callar, nadie lo va a poder callar. Esa es la actitud de una persona llena de fe. La actitud de una persona llena de fe es una actitud que nada lo mueve de su fe, de su convicción. Una persona llena de fe. Si nosotros vamos a Job capítulo 1, versículo 9 al 12, vemos estas cosas. Mire lo que le dice Satanás a Jehová. Era un reto que Satanás le puso a Jehová. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero mire el reto. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Aquí está. Aquí va a comenzar el momento de prueba de Job. Diga conmigo: no hay nada que me suceda que Dios no lo permita. No hay nada que suceda que Dios no lo permite. Tenemos que entender, si creemos en un Dios soberano, significa que todos los detalles de nuestra vida están bajo su mando. Todos los aspectos de nuestra vida están en el mando de Dios. Oiga bien, dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Ahí está el límite, para que usted vea que aunque Satanás se crea que tiene poder, no tiene poder. Jehová le pone el límite. Dígale que está al lado: esta prueba no es de muerte, es para gloria. Porque lo que no te mata te da fuerzas. Lo que no te puede matar aumenta tu fe. Y dice: y salió Satanás delante de Jehová. Tenía un mandato, pero el reto, la creencia de Satanás era: si logro tocar lo que Job tiene, él va a decaer en fe. Y si decae en fe, va a blasfemar contra Jehová. Ahora entendamos el principio de la blasfemia. En realidad, ¿qué es? Cuando nosotros desacreditamos a Dios, cuando nosotros le robamos su gloria y no se la damos. Ay. La blasfemia, lo que Satanás estaba procurando hacer es que Job se quejara tanto, que le diera la espalda a Dios y su vocabulario ya no fuera para bendecirlo, sino para maldecir a Dios. Aleluya. Acá tienen que ver personas ahora que tienen que decir: no voy a caer en esa tentación.
Porque lo que Satanás está procurando hacer es que usted no vea a un Dios que todo lo puede hacer, sino que vea a un Dios que permitió el mal para ti. Eso es lo que Satanás procura hacer. El mundo está lleno de: si Dios ama tanto a este mundo, ¿por qué permite la enfermedad? Blasfemia. Si Dios ama tanto a las personas, a los niños, ¿por qué Dios permite los abortos? Blasfemia. Si Dios ama tanto a la gente como la Biblia lo dice, ¿por qué se llevó a mi madre? ¿Por qué se llevó a mi padre? ¿Por qué se llevaron a mi hermano? Una persona que está llena de fe es tan convencida que Dios tiene todo bajo su mando. Sea lo que, si me guste o no, tengo que saber que todo está bajo el mando de Dios. Esta situación de crisis, oiga bien, y enfermedad que Dios permitió en la vida de Job fue extremadamente crítica. Pues a medida que Satanás azotaba la vida de Job, su fe era probada al máximo. En nuestro caminar nos daremos cuenta que es nuestra fe la que nos ayuda a perseverar a pesar de las circunstancias. Incluso en el libro de Job nos detalla que es nuestra fe en Dios la que cementa nuestra confianza en Dios y la que nos protege de blasfemar contra Dios. La manera para no convertirnos blasfemos es teniendo fe en Dios. En otras palabras, vas a vivir circunstancias que van a retar tu convicción. Pero como tu fe está puesta en Cristo Jesús, esa circunstancia no va a mover tu convicción para nada. Como tu fe está puesta en Cristo Jesús, tu vocabulario siempre será darle gloria y darle honra a Dios. Porque hay personas que solo saben darle crédito, darle honra a Dios cuando todo marcha conforme el plan. Pero de ahí hay personas que cuando las cosas van una vía a un lado incorrecto, como no queríamos, de ahí comienza nuestro vocabulario negativo a salir. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas cuando más te necesité? ¿Por qué permitiste esto? Hay muchas cosas que Dios las permite porque Él sabe mejor que nosotros. Entonces nos daremos cuenta que la fe es el don que Dios nos dio. Dígale que está al lado: la fe es el don que Dios te dio. Dígale: la fe es el don que Dios te dio para protegerte de blasfemar contra Dios. No blasfemes contra Dios. Muchas veces las preguntas que nosotros generamos vendrán envueltas en blasfemaciones contra Dios. Hay muchas preguntas que retan a Dios. No lo haga. Más bien espere en Jehová, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Espere en Dios. Espere en Dios. Los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Oiga bien, porque nuestra fe es literalmente una esperanza viva. La expectativa que las cosas no van a terminar así. ¿Cuántos de ustedes creen que las cosas no van a terminar así? ¿Cuántos de ustedes ponen sentencia sobre su situación hoy y dicen: las cosas no van a terminar así? Lo que estoy viviendo no va a terminar así. Mis hijos no van a terminar así. Mi familia no va a terminar así. Mi salud no va a terminar así. Ponga sentencia sobre esa situación que usted está viviendo. Porque la fe es la expectativa que las cosas no van a terminar así. Es la expectativa que hay un futuro mejor para mí. Es la expectativa que la noche terminará y llegará la mañana donde las cosas serán mejor.
Salmo 35 dice lo siguiente: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la noche, toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuántos se gozan en el Señor hoy en esta noche? Una fe viva. Dígale que está al lado: la fe es esperanza. Esperanza en aquellas cosas que aún no se pueden ver, pero tus fe las puede ver. Lo que será mañana, como que hoy está. Estás sufriendo hoy, pero la fe te permite ver que mañana será mejor para ti. Aleluya. Estás pasando por un momento terrible en tu matrimonio, pero la fe te permite ver que las cosas no van a terminar así. Estás pasando por momentos difíciles con tus hijos, pero la fe te permite ver que las cosas no van a terminar así con ellos. Aleluya. Hay alguien que se tiene que llenar de fe hoy esta noche. Las cosas no van a terminar así. Dígale al que está al lado: las cosas no van a terminar así. Llénese de fe. Es el reto de todo cristiano, la fe. Porque la fe es golpeada por ideas. La fe es golpeada por conceptos. La fe es golpeada por preceptos. La fe es golpeada muchas veces por opiniones. Nuestra fe es retada. Nuestras convicciones son retadas. Pero el que confía en Jehová, oiga bien lo que le dice la palabra: los que confían en Jehová, aleluya, no les pasará nada. Serán como águilas en las alturas, arriba del problema. Arriba en las alturas. Entonces vemos a un Job donde Dios mismo lo vemos. ¿Qué será lo que quiere Dios muchas veces con nosotros? ¿Por qué Dios permite que Satanás mismo toque a este hombre de Dios? Serán las preguntas que tenemos. Muchas veces el aguijón no está para destruirte. Si vemos la historia de Pablo, el aguijón sirvió para mantener a un hombre con suma sabiduría humilde. Porque muchas veces los aguijones son los que te permiten a ti ver tu humanidad y entender que no es por ti, sino es por la gracia del Altísimo en tu vida. Aleluya. Dígale que está al lado: esta prueba no es para destruirte. Esta prueba es para que tu fe crezca. Entonces, nosotros vemos 2 capítulos. No se los voy a leer porque son bien extensos, pero les voy a dar un resumen. Anote, si a usted le gusta historia teológica, anote lo que le voy a dar. Libro de Job, capítulo 38 y el capítulo 39. Ahí el Señor comienza a tener un diálogo personal con Job. El versículo 1 nos enseña en Job capítulo 38, versículo 1, dice la palabra: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Ahí comienza Jehová a hablar con Job. Pero ¿por qué tuvo Dios la necesidad de presentarse, manifestarse para hablar con Job? Porque Job comenzó a tambalear en su fe. Incluso la palabra dice que Job se comenzó a quejar. Dígale que está al lado: no te quejes. No te quejes. Dígale que está al lado: lo que Dios permite no te va a matar. Lo que Dios permite no te va a destruir. Dice la palabra que Dios no permitirá ninguna tentación que tú no puedas sobrellevar. Significa que Dios está entendido del nivel de soporte tuyo. La intención de Dios no es destruirte. La intención de Dios es fortalecerte. Dígale que está al lado: la intención de Dios es fortalecerte. Entonces, en Job capítulo 38 vemos que Dios comienza a hablar con Job.
Porque el hombre se quejó y comenzó a hablar incoherencias. ¿No le pasa a usted muchas veces que mientras usted está pasando por un momento difícil, hay cosas que usted dice que cuando ya está mejor, usted dice, no tiene ningún sentido lo que hablé? No tiene ninguna razón. No hay ningún motivo. Por ejemplo, yo tengo a una de mis hijas, la Belén, 3 años. Pero esta niña tiene una condición que cuando a ella le ha agarrado fiebre, ella en veces se levanta a medianoche hablando cosas que nadie las entiende. Y se levanta, pues es la fiebre que la ha tomado a ella. Y en esa situación ella muchas veces se levanta media dormida y nos comienza a pedir cosas. Y cuando regresamos a ella está dormida otra vez. Es el resultado de lo que ella está viviendo, de lo que se está sufriendo en su cuerpo. Entonces muchas veces nosotros tenemos la tendencia de querer responder por nosotros mismos el por qué. El por qué estoy pasando esto. El por qué estoy sufriendo esto. ¿Por qué mi mamá está enferma? ¿Por qué Dios no responde? Mi mamá lleva meses. Mi papá lleva meses. Mi familia. ¿Por qué Dios no responde mi oración? Llevo meses orando y no hay ninguna respuesta. Necesito que venga un profeta y me diga lo que yo quiero oír. ¿No les ha pasado así? Oiga bien, después que Job escucha a su mujer y a sus amigos, le estoy dando un resumen. Después de haber alzado su queja al cielo, Dios decide responderle. La respuesta de Dios no es porque Job está sufriendo. Oiga bien, Dios no decide responderle a Job por el sufrimiento de él. Oiga bien, Dios no decide responderle a Job por su sufrimiento. Dios no responde acerca del sufrimiento de Job, pero su respuesta dejó satisfecho a Job. La respuesta de Dios trajo un alivio a Job. Incluso la palabra dice que antes de que Job recibiera la restitución doble de lo que perdió, Job ya había entendido el por qué Dios permitió tal situación en su vida. La respuesta de Dios son 2 partes muy extensas. No lo voy a abordar todo porque es demasiado, pero le voy a dar un resumen de todo. Si usted lee Job capítulo 38, versículo 1, mire lo que dice, lea conmigo. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Oiga bien, la palabra entonces delimita tiempo. Dios no responde cuando tú quieras, sino cuando Él quiere. Dígale que está al lado, no es cuando tú quieres, es cuando Él quiere. Esto le da sentido a lo que la palabra dice. Dios llega a tiempo y fuera de tiempo. Porque en el tiempo de Dios, Dios está llegando en el momento oportuno. En el tiempo de nosotros muchas veces no llega cuando lo necesito. Entonces Dios tiene que darle sentido a la situación. Dios no responde cuando tú quieras, sino cuando Él quiere. Que Él te responda siempre será una realidad, porque Dios habla a su pueblo. Dígale que está al lado, Dios sigue hablando. Pero muchas veces la respuesta no tiene que ver tanto si te gusta o no te gusta. Ay, ay, ay. La noticia no todo el tiempo vendrá al gusto suyo. Pero que Dios habló, Dios habló. Pero que Dios dijo, así será. Lo que Dios dice, así será. Lo que Dios ha hablado, así será. Lo que Dios destinó para ti, así será. Las cosas y los planes de Dios son perfectos, son mejores que los tuyos. Los planes de Dios no tienen que ver con nada lo que tú quieres. Los planes de Dios son mejores. Porque mi pensamiento no es de mal, sino de bien. No es el pensamiento tuyo, es el plan de Dios.
Entonces nosotros comenzamos mirando que Job capítulo 38 versículo 1, el Señor se ve obligado de afrentar a Job por su queja. Porque Job estaba buscando intencionalmente hallarle respuesta a su situación. Y hay muchas veces que Dios no te va a revelar las cosas, porque no está, Él te las revela si quiere, y si no quiere, gloria a Dios. Por eso Dios es un Dios de misterios. Hay cosas que están solamente en su potestad y no todas te las va a revelar. Pero el hecho de que yo tenga fe, es decir, que yo tenga convicción que Dios es Dios, eso es más que suficiente para plasmarme y no moverme tras lo que venga en mi vida. Entonces, comenzamos con Job, capítulo 38. Si comenzamos más adelante, al versículo 4 hasta el versículo 7, les voy a dar 6 pasos. La respuesta de Dios vino en 6 partes. Anote lo que le voy a dar. La respuesta de Dios en el capítulo 38 y capítulo 39 vino en 6 partes. Y la primera parte, Dios comienza hablándole de los fundamentos de la tierra. Pero ¿qué tiene que ver los fundamentos de la tierra y los aspectos de la creación con el sufrimiento de Job? Es que Dios siempre comenzará hablando contigo cosas que están fuera de tu alcance intelectual. Porque muchas veces nosotros queremos crear razón a lo que estamos viviendo, y muchas veces nuestro razonamiento no puede entender el por qué Dios permite las cosas. Entonces, para el Señor mostrar su poder y su gloria, le comienza a hablar cosas que están fuera de su alcance intelectual. Mire lo que el Señor le comienza a decir a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y el Señor comienza a hablarle cosas a él, y Job se quedó así, con la boca abierta, rascándose la cabeza, tratándole de hallar razón a la conversación. En resumen, Job se queja de Dios por su sufrimiento, y Dios empieza a responderle hablando de los fundamentos de la tierra. Esto es lo que el Señor quería decirle en palabras cortas. Anote lo que le voy a dar. ¿Has pensado en la estabilidad de la tierra, Job? ¿Has sido agradecido por el simple hecho de que la tierra está estable y nada lo mueve? Oh, ¿verdad que no lo habías pensado? Voltea a la persona que está a la idea. ¿Verdad que no lo habías pensado? Si hay algo más catastrófico que tu sufrimiento, es el hecho que la tierra no se mueve un centímetro. Porque si la tierra se moviera un centímetro, todos nosotros morimos. Entonces el Señor le comienza a entregar comparaciones al sufrimiento de él, y le comienza a decir: Job, tu sufrimiento es minúsculo a lo que te estoy enseñando. Ay, 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 ay. No eres el único que está sufriendo en la tierra, mi hermano. No te creas que eres el único que estás pasando por circunstancias. En este momento hay niños en el otro lado del mundo que están pidiendo de comer, y tú comiste hoy. En este momento hay niños que están pidiendo dónde está mamá y dónde está papá, pero los padres no van a regresar porque los mataron. Oh, Ramasea, hoy sí. No se cierre en su mundo, porque el mundo no es suyo. El mundo es de Dios, la tierra su plenitud y los que en él habitan le pertenecen a Dios. Entonces, el primer punto, Dios le comienza a hablar de los fundamentos de la tierra a Job. Y Job se está rascando la cabeza, porque me imagino Job en el diálogo: ¿qué tiene que ver esto con lo que yo estoy pasando? Pero Dios tiene razones. Dios no habla para desperdiciar palabras. Dios tiene razones. ¿Sabe lo que Dios está procurando enseñarle a Job? Yo soy tan grande, Job.
todas estas cosas están en mi potestad. Y tú crees que tu problema no lo sé. Oh, aleluya. Tú crees que yo no entiendo que lloraste aquella noche pidiéndole a Jehová misericordia. Dios conoce la oración del justo y Él oye. Entonces anote el primer punto. La primer parte del diálogo de Dios con Job está hablándole de los fundamentos de la tierra. Job capítulo 38 versículo 4 al 7. La segunda parte se encuentra en Job capítulo 38 versículo 8 al 11. Dios le comienza a hablar de los océanos, del mar. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y el Señor comienza a hablarle cosas. Ahora solo póngase a pensar un resumen. Imagine que el mar no tenga límites. Oiga, imagínese que el mar no tenga límites. ¿Usted ha cantado de alegría por el hecho de que el mar tiene sus límites? Me imagino que a usted se le olvida que el mar tiene sus limitaciones. Dígale que está al lado, ¿verdad que no lo habías pensado? Dele ese dedo así. Hágale así, ¿verdad que no lo habías pensado? Ay, Señor, mi pierna me duele. El mar no te tragó hoy porque Jehová le dijo, aquí está tu límite y de ahí no te vas a mover. Dígale que está al lado, Dios tiene todo bajo su potestad. Mi Dios no es pequeño, mi Dios no es tan minúsculo, mi Dios es grande. Entonces la segunda parte de este diálogo es que el Señor le está mostrando, yo soy el que tengo poder sobre los cimientos de la tierra y de todo lo creado. La segunda parte, yo tengo poder y potestad sobre los océanos. Me imagino que Job todavía no le entiende. Job capítulo 38 versículo 12 al 21 nos está hablando de la luz. El Señor comienza a hablarle de la luz, pero ¿por qué Job lo que quiere es sanarse de lepra? Y el Señor le está hablando de luz. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Le has enseñado dónde van a pegar los rayos del sol y dónde van a quedar oscuros? Lo que el Señor estaba procurando decirle a Job es lo siguiente: desde que tengo memoria, no hay día en que el sol no haya salido. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando no amaneció el sol? Dígame. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan y dicen, yo me acuerdo de aquel miércoles que el sol no quiso salir? ¿Verdad que no? Dios es tan fiel que a la misma hora, en el mismo punto, el sol te amanece todos los días. Pero usted no le aplaude a eso porque para usted es algo normal. Para Dios es poder. ¿Usted brinca cuando sale el sol? Me imagino que ustedes hasta muchas veces pasan desapercibidos en eso. Usted sabe las cosas, la naturaleza, las cosas que dependen de la luz del sol. Usted no tuviera vegetales para comer ni frutas si el sol no saliera. Porque para que los cultivos tengan este fruto se necesita una mezcla de agua y sol. Oh, aleluya. Habrá alguien aquí que diga gracias Dios porque no lo había pensado, pero ahora entiendo. Gracias Dios porque entiendo que todo está bajo tu mando. Entonces Job comienza a recibir estas revelaciones grandes de Dios. Dígale que está al lado, ¿verdad que no lo habías pensado? Véalo, ¿verdad que no lo pensaste, verdad? Te levantaste quejando y anoche te dormiste quejado. Pero hoy yo le voy a dar razones para que usted le dé el mejor aplauso a Dios. Entonces, oiga bien,
La cuarta parte de la conversación, ya vimos tres. ¿Cuál fue la primera? Los fundamentos de la tierra. La segunda, los océanos. Y la tercera, la luz. Ahora viene el Señor en la cuarta y le comienza a hablar del clima. Job está queriendo sanidad, Señor, de lepra, y le estás hablando de clima. Job capítulo 38 versículo 22 en adelante, el primer versículo dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Oiga bien, ¿cómo se forman las estaciones? ¿Cuánto dependemos del sol, de la lluvia, del granizo y de la nieve? ¿No te importa si llueve o no en el desierto? Pues a Dios sí, porque de Él depende todo el ecosistema de este mundo, de los planetas, de nuestra galaxia y el universo entero. ¡Oh, aleluya! ¿Habrá alguien aquí que está entendiendo lo que estoy queriéndole hablar? Dios está en control de tu situación. Dios está en control de tu vida. Él sabe lo que hace. ¿Cuándo en la vida usted pensaría en estas cosas? Solo pensamos cómo nos duele el hombro. Ay, amanecí con un hombro que me duele. Pero no pensamos en qué pasaría si no hubiera clima. Ojo aquí, levante su mano aquí. Los que están sintiendo el golpe de la palabra. Ay, Señor, me duele la planta del pie. No creo que voy a la iglesia hoy. Y el Señor te dice: ¿qué sucedería si yo acercara la tierra al sol unas cuantas pulgaditas más? Somos tostones, hermanos. Nos quemamos. Dios es tan perfecto, todo lo tiene en línea. Entonces vamos más adelante. Job capítulo 38 versículo 31 dice lo siguiente. Dios le comienza a hablar la quinta parte de la conversación. Dios le comienza a hablar a Job de las estrellas. De las estrellas. Mira lo que dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiadas? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Está hablando de estrellas. Está hablando de cosas que están en el cielo, en el universo. La pregunta aquí es: ¿entendemos cómo el universo funciona? ¿Cuántos de ustedes tan intelectuales, súper intelectuales, entienden con plenitud de qué forma el universo funciona? ¿Cuántos de ustedes me pueden decir cómo es que los planetas están gravitando en un espacio? ¿Cuántos de ustedes pueden contestarme con plenitud y certeza, sin titubear, por qué es que estamos flotando en un espacio? ¿Tendrán ustedes la respuesta a eso? ¿Tendrán ustedes el conocimiento? Pero yo sí sé quién lo tiene: Dios. ¿Entendemos cómo el universo mantiene equilibrio perfecto para que no se parta por la mitad? ¿Conoces el equilibrio entre las galaxias? Voltea a la persona que está al lado y dígale: ¿verdad que no lo habías pensado? Pero hoy te levantaste quejándote que te duele el hombro, que te duele la mano, que te duele el pie, las coyunturas. Señor, me duele todo el cuerpo. Eso se llama edad, hermano. Eso. ¿Qué quiere usted? Eso se llama, cada día que pasa vamos más cerca a la vejez. Lógica. Las estrellas. Entonces, oiga bien. Vamos al último paso. Cuando Job no tiene ninguna clase de respuesta a todo lo que Dios le está hablando en el capítulo 38, Jehová nos introduce al capítulo 39. Porque el capítulo 38 Dios está hablándole cosas que están fuera del conocimiento de Job. Dígale que está al lado: Dios le habla cosas que están fuera de su conocimiento. Pero en el 39 Dios dice: ok, Job, te voy a enseñar cosas que están a tu alcance.
Y aquí entramos. Dios le comienza a hablar de los animales del campo. El último tema son los animales. Pero en este tema Dios se extiende más al ver que todo lo anterior está inalcanzable a Job. Entonces Dios comienza en Job capítulo 38 versículo 39. Mire lo que dice. Lo voy a llevar por Biblia. ¿Te preocupas que coma el cuervo y el león? Mire lo que dice. ¿Cazarás tú la presa del león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Y el Señor comienza a hablarle a Job. Y Job está diciendo: Señor, yo lo que quiero es sanidad. ¿Te preocupas que coma el cuervo y el león? El versículo 39, versículo 1, el Señor le comienza a hablar de la cabra montés y de las ciervas. En Job capítulo 39, versículos 5 al 12, Dios le comienza a hablar de los asnos de los montes y los búfalos. En Job capítulo 39, versículo 13 al 25, Dios le comienza a hablar del avestruz y el caballo. En Job capítulo 39, versículo 26 al 30, Dios le comienza a hablar a Job del gavilán y del águila. ¿Acaso estas cosas estaban en la mente de Job en ese momento? Estas cosas no estaban en la mente de Job. Pero lo que Dios estaba queriéndole enseñar a Job es lo siguiente: si todas estas cosas están en la mente de Dios, tu sufrimiento también está en la mente de Dios. Lo que estás viviendo ahora está en la mente de Dios. Lo que estás pasando hoy está en la mente de Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Dígale que está al lado: Dios no se ha olvidado de ti. Estas aves, ¿sabe dónde vive el águila, el gavilán? ¿Qué comen cuando paren? ¿Verdad que no? Se nos escapa todas estas cosas. Nuestro interés es nuestro mundo. Y nuestro mundo es un círculo cerrado pequeño que solo abarca lo que nosotros conocemos. Pero Dios demuestra que la vida no somos solamente nosotros o lo que nos rodea. La vida es mucho más que eso. Dígale que está al lado: no se te olvide que Dios tiene todo bajo su orden. Entonces, oiga bien, a nosotros se nos escapa. La vida es mucho más que nuestro círculo. Dígale que está al lado: la vida es más que tu círculo. Todo lo visto muestra que hay tantas cosas que no entiendes, que ni siquiera llegaste a pensar. Hay mucho que se te escapa, y del mismo modo tu sufrimiento, tu situación incomprensible forma parte de ese mundo que no entiendes y lo que jamás te explicará. Pero Dios aún está en control. Levante su mano y diga: yo sé que Dios tiene todo en control. Yo sé que Dios tiene todo en su orden. Y si yo tengo mi fe en Dios, Él se encargará de todos los aspectos de mi vida. Dele ese aplauso al Señor. Todo lo anterior que no entendíamos, ni conocíamos, ni nos preocupábamos por ello, Dios sí lo entiende, sí lo conoce y sí se preocupa por ello. Del mismo modo, tu sufrimiento que no entiendes, a Dios no se le escapa. Dios lo conoce, lo ve, incluso Él es quien lo permite. A Dios no lo cogió por sorpresa tu sufrimiento. Así como controla todo, también Dios controla tu sufrimiento. Lo que estás sufriendo no te va a matar en el nombre de Jesús. Lo que estás pasando no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Es para que Dios sea reconocido. Es para que Dios sea escuchado. En Job capítulo 19, versículo 25 dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive.
La respuesta que necesitamos tener a todos los problemas es: si estoy viviendo esto, yo sé que mi Redentor vive. Alguien aquí en este lugar dice: yo sé que mi Redentor vive.